Bien, vamos a comenzar entonces nuestro tema el día de hoy. Justamente el tema es de la tentación, hermano. Justo ya que estamos hablando de este tema, vamos todos, perdón, al libro de Lucas, capítulo 4. Pero antes de leerlo, para darles un poquito de contexto, unos versículos antes habla acerca del bautismo de Jesús, cuando fue bautizado por Juan. Y es ahí donde el Señor Jesús viene el Espíritu Santo en forma de corroborar, comprobar que Él es el Hijo de Dios. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es lo que dice el Padre al Hijo. Y luego más adelante comenzamos a ver la genealogía de Jesús, que, que viene a ser la descendencia, desde dónde viene Jesús. Y así, hasta llegar hasta Adán. Y es aquí donde comienza el capítulo 4. Este capítulo 4, llamado La tentación de Jesús. Y vamos a ver específicamente por qué el diablo lo quiso tentar de esa manera. Y vamos también a nosotros ver en qué áreas también somos tentados. Vamos a leer el texto y después vamos a desarrollar. Dice así, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiéndole Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y ahora sí, al ver esta parte de la historia de la vida de Jesús, hallamos una cosa muy importante. Y en las tres tentaciones, el diablo siempre va hacia él diciéndole, si eres hijo de Dios. No, no está afirmando, sino está diciéndole de una forma como para que él pueda comprobar. Si eres hijo de Dios, entonces haz esto, le dice. Y ahí es donde comienza todo, porque versículos anteriores es donde veíamos que el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús y se escuchó la voz del cielo diciéndole, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿qué vino el diablo a hacer? Vino a engañar, vino a tentarlo.
a través de diferentes cosas que vamos a ver, vino a engañarlo, vino a seducirlo para que crea que no era el Hijo de Dios. Vino a engañar el diablo. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice, por 40 días y era tentado por el diablo. Ahora, la razón por la que fue al desierto era porque, al igual que Egipto, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos vagaron muchos años en el desierto. Se dice que fue alrededor de 40 años. Estuvieron dando vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque durante todo su camino no creyeron en el Señor. Y muchos de ellos murieron en el camino. Solamente quedaron unos pocos sobrevivientes, como lo fue Josué y otros más. Jesús fue al desierto, dice, fue llevado por el Espíritu para que sea tentado por el diablo. Dice, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, acabando esos 40 días de ayuno, obviamente todos sentiríamos esa necesidad como humanos, como hombres que somos. Dice, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y es en ese momento donde estamos en debilidad, donde viene el enemigo y dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La pregunta es, ¿Jesús podía o no podía hacerlo? La verdad es que sí podía, pero hay una razón detrás por la que no hizo lo que el diablo le decía. O sea, ya había acabado los días de ayuno, así que él podía hacerlo. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué no lo hizo? Ujú. El diablo vino a tentarlo. El diablo vino a engañarlo. Dice, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Y qué es lo que nos enseñó el Señor Jesús? No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús podía hacerlo, pero no lo hizo porque estaba, estaba bajo la dirección de Dios. Y si lo hacía, claro, comprobaría que tenía poder, pero desobedecía al Padre. Es lo mismo que pasó en el jardín del Edén. Hay muchos ateos que toman ese argumento de que, no, que porque Adán comió una manzana, ya todos nosotros somos ahora pecadores por culpa de él. Y lo resumen simplemente a un hecho de comer una manzana. Y encima decirlo de esa manera, porque ni siquiera es una manzana. Sino, lo que pasó es que, de la misma manera, Dios le dio una orden a Adán de que éste no comiera del fruto de aquel árbol que era prohibido. Pero el hombre pecó. El hombre pecó contra Dios y se alejó. Pero aquí viene nuestro Señor Jesucristo a demostrarnos y darnos esa fuerza, ese valor
que podemos aferrarnos a Él y podemos vencer toda tentación. ¿Cómo? Versículo 4 dice, Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí encontramos dos cosas. Primero, que el área donde atacó Satanás era un área carnal, natural, un área donde todo ser humano necesita. Entonces, pero también encontramos aquí la solución. ¿Qué debemos hacer ante esas situaciones? Debemos ir a la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, estar en comunión con Dios. Lo que pasa muchas veces es que muchas veces nos olvidamos, muchas veces no o leemos la Biblia muy rápido, muchas veces hacemos de manera religiosa y no buscamos a Dios con sinceridad. Y a veces la palabra de Dios se nos olvida rápidamente y muchas veces caemos en tentación. Por eso es importante que memoricemos la palabra de Dios porque podremos hacer frente ante las acechanzas del diablo. ¿Se recuerdan que les enseñé acerca sobre la armadura de Dios? La palabra de Dios dice que era la espada del Espíritu. Es tu arma de defensa en la cual tú puedes poder defenderte de los ataques del enemigo. Y no contento con eso, dice versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Muy bien, como llegó a superar una área, fue a buscar entonces Satanás otra área donde hacerlo caer. Dice, le subió a un alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Ahí está toda la creación que Dios había hecho. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué está haciendo Satanás? Está tomando el lugar de Dios. Está apoderándose de algo que no le pertenece. ¿Y qué nos puede ofrecer tal vez? Muchas veces todas las cosas que nos llegan a nuestra vida no debemos examinarlas bien. No todo es bendición. Muchas veces va a haber ciertas cosas que parecen ser beneficiosas, pero a largo tiempo nos damos cuenta que nos está alejando de Dios. Por ejemplo, si en algún momento yo llego a ascender en mi trabajo, pero me está quitando ese tiempo de tener comunión con Dios, entonces no me está ayudando. Si hay algo que haya obtenido, que haya podido recibir y está quitándole el lugar de Dios, entonces allí hay otro problema. Dice el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
Respondiendo Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces muchas veces puede ser el dinero, puede ser una posición en un trabajo, puede ser cualquier tipo de conocimiento, cualquier cosa que quiera tomar el lugar de Dios en nuestras vidas, debemos hacer lo que dijo el Señor, decir lo que dice el Señor. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando el Señor dijo, o amas a Dios o amas a las riquezas, el amor al dinero. Muchas veces eso también pasa. Entonces, uno debe repetirse, solamente a Dios debo adorar y solo a Él debo servir. Justamente como aprendíamos también en estos días acerca del trabajo, que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, con el propósito de glorificar a Dios, de honrar a Dios con nuestra vida, en toda área, en nuestro trabajo, en los estudios, en la iglesia, en la calle, con los vecinos, con todos. Luego dice, y lo llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Nuevamente vino el diablo a tentar a Jesús, nuevamente, pero ya de otra manera, ya que las dos veces anteriores pudo retenerlo. La tercera vez, dice, lo puso sobre el punto más alto del templo y tomó un versículo que es el Salmo 91 y lo transgiversó. Dice, si eres hijo de Dios, nuevamente le hace esa pregunta, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y si lees Salmo 91, vas a encontrar que eso mismo dice, pero hay una parte que no dice ahí. Entre otras palabras, el diablo sabía que Jesús había venido para, para morir y para librarnos del pecado. Entonces quise engañarle una vez más diciéndole, si eres hijo de Dios, entonces tú tírate de aquí y vas a ver que sus ángeles van a venir acerca de ti y te guardarán. Pero nuevamente esa era una mentira de Satanás. Nuestra vida también está en las manos de Dios. El diablo muchas veces usa las malas interpretaciones de la Biblia para hacer equivocar, hacer engañar. Por eso cuando leamos la Biblia, siempre debemos leerla con mucho cuidado. Debemos leerlo con el deseo de poder saber por qué se dijo, para qué se dijo, en qué contexto se dice. Porque el diablo muchas veces va a querer engañarnos con versículos que, que muchos usan y que no es verdaderamente el significado.
Y nuevamente dice, respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y allí es donde, en esa tercera parte, el diablo huye. ¿Por qué? Dice, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo ahí verdaderamente ve y comprueba de que es el Hijo de Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos humillarnos ante Dios para que podamos resistir al diablo. No nos dice nunca, nunca nos dice la Biblia que tú te vas a luchar, al diablo lo pisoteo. Hay canciones todavía que dicen, al diablo lo pisoteo, le saco la cabeza, que le hago esto y lo otro. Pero es una mentira. Encima, el enemigo hace creer eso a mucha gente. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos siempre humillarnos a Dios cuando seamos atacados por el enemigo. Y Dios es el que va a pelear por nosotros. Dios, nuestra responsabilidad es llenarnos de la palabra y que el Espíritu Santo nos guíe y que resistamos. Esa es nuestra labor. Aún mismo en el libro de Judas dice que el arcángel Miguel le dijo a Satanás que el Señor te reprende. El mismo arcángel Miguel no se dio ni siquiera el poder ni la autoridad para poder hacer frente al diablo, sino que en el nombre del Señor él iba a ser reprendido y Satanás iba a ser reprendido. Y mucha gente el día de hoy también dice lo mismo. Te reprendo, Satanás, te reprendo de esto y de lo otro. Pero eso no es así. Lo que sí deberíamos decir es que el Señor te reprende, no que yo te reprendo. Porque el poder no está en nosotros, sino el poder viene de Dios. Y Dios, como les digo, es el que pelea nuestras batallas. ¿Y en qué momento viene esto? Como les decía, en los momentos más débiles. Cuando estamos cansados, debilitados. El diablo, como les digo, viene como un león rugiente, buscando una área de nuestra vida donde somos débiles y poder destruirnos. Puede destruir nuestro testimonio, puede destruir esa comunión que tenemos con Dios. Puede destruir muchas cosas. Para serles sincero, ha destruido ministerios incluso. ¿Por qué? Porque el enemigo vino con la tentación y luego dice, viene el pecado. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia o los deseos que nosotros tenemos, los deseos malos, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Es todo un proceso. Lo mismo pasó con David. David fue seducido. Él mismo
cuando estaba en la azotea del templo, vio a Betsabé y fue tentado y pecó. Y luego de haber pecado, hubo un tiempo de separación. Su comunión con Dios fue debilitándose. Y si han leído los salmos, el Salmo 51 o el Salmo 34, 32 creo que era. En esos salmos ahí vemos a David después de que Natán le dijera su pecado. Allí entonces recién pudo reconocer. Y aproximadamente desde que David cometió pecado hasta que eso saliera a pasó mucho tiempo. A pesar de que mucho, entonces debemos ir a Él y pedirle misericordia para que nos perdone. En los temas anteriores vimos acerca de Jesús, de que Jesús es el gran sumo sacerdote. Y dice ese versículo que Jesús es el sumo sacerdote que se compadece de nosotros, de nuestras debilidades, porque Él también estuvo en la carne, estuvo como hombre en la tierra, y Él nos puede entender. De la misma manera, nosotros debemos recurrir al Señor siempre en oración y confesar al Señor. Todos los hombres también somos tentados en cierta área. Tenemos diferentes debilidades, pero debemos siempre acercarnos al Señor si hemos pecado, acercarnos al Señor y reconocer nuestro pecado delante de Él. Dios es un Dios misericordioso que cumple su palabra y es fiel. Tú no sabes